La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Ravenscraft como secretos susurrados, cada gota cargada con el peso de palabras no pronunciadas, mientras la nena Sinclair permanecía temblorosa en la habitación iluminada por velas la noche del 14 de octubre de 1814, su noche de bodas, aunque apenas podía creer que fuera digna de un título como el de esposa del conde de Ravenscraft. Sus manos temblaban tan violentamente que las apretó contra la fría seda de su camisón blanco para ocultar su terror. Frederick estaba de pie junto al fuego, de espaldas a ella, con las llamas proyectando largas sombras sobre sus anchos hombros, mientras el oro de su anillo con el escudo familiar reflejaba la luz al llevarse una copa de brandy a los labios. Y el Ellanena supo que tal vez le quedaban 5 minutos de valor antes de que éste la abandonara por completo, dejándola vivir el resto de sus días en un matrimonio construido sobre el engaño. Había ensayado estas palabras 1000 veces en las semanas transcurridas desde que él le había pedido matrimonio, dándoles vueltas en su mente como piedras pulidas por el constante manejo. Sin embargo, ahora se le atascaban en la garganta como fragmentos de cristal roto, cada uno de ellos amenazando con destrozarla por dentro. El fuego crepitaba y la lluvia se intensificaba, y ella seguía sin poder hablar, sin poder obligarse a romper el delicado equilibrio de ese momento con la fea verdad de lo que era, de lo que le habían hecho 5 años atrás en un jardín iluminado por la luna, mientras dentro se celebraba un baile de máscaras, ajeno a su destrucción. Frederick, logró decir finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, y él se volvió hacia ella con esos penetrantes ojos grises que siempre parecían ver directamente a través de su alma. Y ella se preguntó si ahora podía ver su vergüenza, verla escrita en su piel como una marca. Hay algo que debo decirte, continuó, forzando cada palabra a través de la opresión en su pecho. Algo que debería haberte confesado antes de que me pidieras en matrimonio, antes de que te unieras a una mujer que no merece el honor de tu nombre. Él dejó su copa y se acercó a ella con esa gracia deliberada que ella había llegado a conocer tan bien durante su noviazgo, con una expresión indescifrable a la luz parpadeante de las velas. Y Elyanena sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos mientras se preparaba para ver cómo esa mirada tierna se transformaba en repugnancia y traición. No lo soy, comenzó a decir, pero se detuvo, respirando entrecortadamente antes de lanzarse al abismo de su confesión. No soy virgen, Frederick. No soy la novia inocente con la que crees que te casaste. Y si deseas anular esta unión, lo entenderé. No me opondré, simplemente desapareceré y nunca volverás a verme. El silencio que siguió pareció prolongarse hasta la eternidad, solo roto por la lluvia implacable y los latidos de su propio corazón. Y Elyanena cerró los ojos ante el rechazo que sabía que se avecinaba, ante el momento en que este hermoso sueño se desmoronaría en las cenizas de su pasado arruinado. Pero entonces Frederick se colocó ante ella, con sus cálidas manos acariciándole el rostro con una ternura imposible. Y cuando se atrevió a abrir los ojos, no encontró ira ni repulsión, sino algo que se parecía mucho al amor. Y su voz, cuando habló, era baja y suave, y absolutamente segura, mientras susurraba: «Lo sé, Elyanena, sé que estuve allí». 5 años antes, en la tarde del 21 de septiembre de 1809, el gran salón de baile de la finca de Lord Harcourt resplandecía con la luz de 1000 velas, cuando Eleanor Ashworth atravesó las puertas doradas y sintió que se le cortaba la respiración ante el magnífico espectáculo que se presentaba ante ella. Era su primer gran baile y todo parecía envuelto en magia, desde las lámparas de cristal que refractaban prismas de colores sobre los suelos de mármol, hasta las parejas que giraban con sus elaborados trajes y las misteriosas máscaras que transformaban a los lores y damas comunes en criaturas de fantasía e intriga. Tenía 21 años y aún era lo suficientemente ingenua como para creer que esa noche podría cambiarlo todo, que entre todos esos desconocidos resplandecientes podría encontrar a alguien que viera más allá de sus rasgos sencillos y su modesto vestido, y descubriera el corazón que latía con tanta esperanza bajo su pálido vestido azul.
Tocó la máscara plateada que le ocultaba la mitad superior del rostro como si fuera un talismán que pudiera concederle sus deseos. El cálido aire de finales de verano se colaba por las puertas abiertas de la terraza, trayendo el aroma de las rosas de los famosos jardines de Harcourt, y él, la nena, se sintió balancearse ligeramente al son de los valses de la orquesta mientras veía a su hermana menor, Clara Ara, ser arrastrada a la pista de baile por otro caballero admirador. Clara Ara, con sus rizos dorados y sus labios como capullos de rosa, nunca carecía de pareja, mientras que Yanena permanecía entre las matronas y las flores de pared, invisible como siempre. Su madre, Lady Harriet, estaba cerca, con sus agudos ojos escudriñando a la multitud en busca de candidatos adecuados. Y Yanena conocía bien esa mirada. Sabía que su madre hacía tiempo que había renunciado a encontrar un buen partido para su hija mediana y había centrado todas sus ambiciosas esperanzas en la hermosa Clara Ara. Al otro lado del vasto salón de baile, oculto en las sombras cerca de una columna de mármol, un hombre con una máscara negra observaba a la chica vestida de plata y azul pálido con una intensidad que le sorprendía incluso a él mismo, ya que Frederick Sinclair había asistido a este baile de máscaras solo por insistencia de su padre y no esperaba nada más que tedio y vacías cortesías sociales. Sin embargo, algo en la forma en que esta joven se apartaba de la multitud, algo en la esperanza melancólica de su postura y la forma amable en que sonreía a las parejas que bailaban, como si les deseara lo mejor, incluso en su soledad, había captado completamente su atención. Tenía 27 años y había visto suficientes bellezas de la sociedad como para no dejarse deslumbrar por la belleza de Mimar. Pero había algo diferente aquí, algo genuino y desprevenido que le atraía a través de la extensión iluminada por las velas. Observó cómo un hombre con una máscara dorada se acercaba a ella. Vio su sorpresa y placer al ser notada, y Frederick sintió que se le tensaba la mandíbula al reconocer a Lord Marcus Crawford detrás de ese brillante disfraz. Crawford, cuya reputación con las jóvenes inocentes era objeto de rumores en los clubes de caballeros, pero de la que nunca se hablaba en compañía educada. Crawford, que en ese momento se inclinaba con encanto ante la mano de la chica enmascarada con una máscara plateada, mientras ella se sonrojaba y sonreía, sin darse cuenta en absoluto del depredador que acababa de elegirla como su presa para la noche. Y ahora es el momento de parar y suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde lo están viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Ahora, continuemos. Crawford era todo lo que a Elia Nena le habían enseñado a admirar en un caballero. Su máscara dorada brillaba a la luz de las velas mientras la guiaba por los intrincados pasos de un baile campestre. Su mano enguantada cálida y segura en su cintura. Su voz un instrumento melodioso que tocaba notas de halagos que ella nunca antes había escuchado dirigidas a ella, y se encontró riéndose de sus ocurrencias y sonrojándose ante sus cumplidos, mientras una parte lejana de su mente se maravillaba de que un hombre tan guapo y sofisticado eligiera pasar la noche con la sencilla Eleanor Ashworth. Cuando la hermosa Clara Ara bailaba a menos de 6 metros de distancia, él le trajo champán, copa tras copa del líquido dorado y burbujeante que le hacía sentir la cabeza agradablemente ligera y sus preocupaciones muy lejanas. Y cuando su madre los vio juntos, el rostro de Lady Harriet se transformó con una avaricia que Nena solo había visto antes dirigida a los pretendientes de Clara Ara. Una aprobación silenciosa que parecía dar permiso para lo que fuera que se estuviera desarrollando entre ellos. Desde su posición cerca de la columna, Frederick observaba la escena con creciente temor, pues había oído los rumores sobre Crawford en las salas de fumadores y de juego. Relatos susurrados sobre jóvenes arruinadas y silenciadas, familias sobornadas y reputaciones destruidas. Y podía ver cómo se desarrollaba ante él el patrón familiar, como una obra de teatro que había presenciado demasiadas veces antes. El aislamiento de las chaperonas, el flujo constante de champán, el alejamiento gradual del abarrotado salón de baile hacia los rincones más oscuros de la reunión. Intentó intervenir una vez,
acercándose a la pareja durante una pausa en la música y pidiendo que le presentaran a la joven, pero los ojos de Crawford, detrás de la máscara dorada, le lanzaron una mirada de advertencia territorial. Y Eleyanena, nerviosa y confundida por la atención de dos caballeros a la vez, balbuceó algo cortés pero desdeñoso antes de que Crawford la guiara suavemente hacia la mesa de refrescos y otra copa de champán. Las puertas de la terraza estaban abiertas a la cálida noche de septiembre, y Frederick observó cómo Crawford se inclinaba para susurrarle algo al oído a Eleyanena, cómo ella miraba hacia esas puertas con incertidumbre, que Crawford rápidamente disipó con más encanto y una suave presión, con la mano en la parte baja de su espalda, guiándola inexorablemente hacia la oscuridad más allá. Frederick comenzó a abrirse paso entre la multitud, pero una Dagger que reconoció vagamente lo agarró del brazo con preguntas sobre la salud de su padre y las propiedades de su familia. Y para cuando se liberó de su agarre, la chica de la máscara plateada y el depredador dorado habían desaparecido por las puertas de la terraza hacia el jardín. El aire nocturno traía el intenso perfume de las rosas cuando Frederick salió a la terraza, con la mirada escudriñando los senderos en sombras y los setos ornamentales en busca de cualquier rastro del vestido azul pálido, y oyó risas que provenían de varios rincones del jardín, donde otras parejas habían buscado intimidad. Pero algo frío y seguro en su pecho le decía que, dondequiera que Crawford hubiera llevado a la chica, no habría risas, y comenzó a correr hacia el rincón más oscuro del jardín, donde los setos eran lo suficientemente densos como para amortiguar cualquier sonido. El camino del jardín se adentraba en la oscuridad mientras Crawford apretaba el brazo de Eleyanena, pasando de guiarla a sujetarla, y ella sintió el primer cosquilleo de miedo auténtico atravesar la bruma del champán, cuando se dio cuenta de que habían caminado mucho más allá de la luz de la linterna hasta un rincón apartado, donde los setos eran lo suficientemente altos y densos como para ahogar cualquier sonido, e intentó reír y sugerir que volvieran al salón de baile, pero su voz sonó débil e insegura, mientras Crawford se volvía hacia ella con una expresión que no se parecía en nada al encantador caballero que había bailado con ella apenas unos minutos antes. Su máscara dorada reflejaba la tenue luz de la luna mientras la empujaba hacia atrás contra un banco de piedra del jardín, y la mente de Eleyanena luchaba por comprender la repentina transformación. La forma en que sus elegantes manos se convirtieron en instrumentos brutales al rasgar la delicada tela de su vestido azul pálido, mientras ella jadeaba en protesta y él la silenciaba con una mano sobre su boca, su peso presionándola contra la fría piedra mientras ella luchaba contra él con todas sus fuerzas. Su máscara plateada se torció, de modo que apenas podía ver, y sus gritos ahogados fueron absorbidos por los gruesos setos que los rodeaban como las paredes de una prisión. Ella pateó, se retorció y le arañó la cara, logrando quitarle la máscara dorada para poder ver sus verdaderos rasgos, contorsionados con fea determinación. Y mordió con fuerza la mano que le tapaba la boca, saboreando la sangre, oyéndole maldecir mientras le golpeaba la cara con tanta fuerza que las estrellas explotaban detrás de sus ojos. Y supo con terrible certeza que nadie la oiría, que nadie vendría, que estaría perdida allí, en ese jardín oscuro, a manos de un hombre cuyo nombre apenas conocía. Mientras la música seguía sonando en el interior, y su madre se felicitaba por haber conseguido que Eleyanena llamara por fin la atención. Pero en algún lugar del jardín, Frederick Sinclair corría, con su máscara negra de dominó aún puesta, siguiendo su instinto y su temor hacia el rincón más oscuro de la finca. Y entonces lo oyó, un grito ahogado que le heló las venas, y se abalanzó sobre el seto sin pensar en el sigilo ni en las convenciones, encontrando la escena que confirmaba sus peores temores. La chica con el vestido azul rasgado inmovilizada bajo Crawford, cuyo rostro se retorcía de rabia por la interrupción. Frederick agarró a Crawford por el cuello y lo apartó de Eleyanena con una fuerza nacida de la pura furia, y Crawford trastabilló hacia atrás, con el labio ensangrentado por donde Eleyanena le había mordido, con los ojos desorbitados al reconocer la máscara negra de dominó del hombre que había intentado intervenir antes.
Y por un momento los dos hombres se miraron en la luz de la luna, mientras Eleyanena se acurrucaba en el banco del jardín, con el vestido hecho jirones, las muñecas ya oscurecidas por los moretones, y su respiración entrecortada por los sollozos mientras intentaba comprender lo que había sucedido y lo que se había evitado. Sabiendo solo que un desconocido vestido de negro había aparecido como una figura de una pesadilla o un sueño, y que Crawford retrocedía con mirada asesina, y que nada volvería a ser igual después de esta noche en el jardín, donde las rosas seguían floreciendo dulcemente, indiferentes a la violencia que su perfume había presenciado. Crawford huyó en la oscuridad como el cobarde que era, desapareciendo por un hueco en el seto después de que Frederick pronunciara una sola frase con una voz tan fría y tranquila que transmitía más amenaza que cualquier grito, una promesa de destrucción total si alguna vez hablaba de esa noche o se acercaba de nuevo a esa mujer. Y entonces Frederick centró su atención en la chica que estaba sentada temblando en el banco del jardín, con el vestido rasgado apretado contra el pecho, la máscara plateada perdida en algún lugar durante la pelea, el rostro pálido y ovalado por la conmoción y la vergüenza a la luz de la luna, mientras las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas y su cuerpo temblaba por las secuelas del terror. Se acercó a ella lentamente, como se acercaría a un animal herido, y se quitó la máscara negra de dominó para que ella pudiera verle el rostro, aunque sus ojos estaban demasiado nublados por las lágrimas y el trauma como para registrar realmente sus rasgos en la oscuridad, y se arrodilló ante ella sobre la hierba húmeda, con una delicadeza que parecía imposible en un hombre que acababa de lanzar a otra persona por el jardín con tanta violencia. Sacó un pañuelo del bolsillo de su abrigo, de fino lino blanco, con las iniciales FS bordadas en una elegante caligrafía que ella no notaría hasta mucho más tarde, cuando lo examinara a la luz de una vela en su dormitorio, y se lo puso en sus manos temblorosas mientras le hablaba con una voz profunda que atravesó su pánico como una cálida espada atraviesa el hielo, diciéndole que ahora estaba a salvo, que el hombre se había ido, que nada de esto era culpa suya y que nunca debía creer lo contrario. El aroma del sándalo emanaba de él mientras la ayudaba con cuidado a ponerse de pie, evitando mirar su corpiño rasgado, mientras se quitaba su propio abrigo de noche y se lo colocaba sobre los hombros. Ella se abrazó la prenda, demasiado grande para ella, mientras él le preguntaba si podía caminar, si podía regresar a la casa por una entrada de servicio que él conocía, y ella asintió en silencio, porque su voz la había abandonado por completo, perdida en algún lugar de ese oscuro rincón del jardín, junto con su inocencia y su esperanza. Él la guió a través de las sombras con una mano que apenas le tocaba el codo, respetuoso con su dignidad destrozada, y encontró la puerta de servicio exactamente donde había dicho que estaría, y le dijo con esa misma voz grave que fuera directamente con su familia y dijera que le dolía la cabeza, que nadie tenía por qué saber lo que había ocurrido a menos que ella decidiera contarlo. Y cuando finalmente lo miró con desesperada gratitud brillando a través de sus lágrimas, solo vio una silueta alta contra el jardín iluminado por la luna, un desconocido cuyo rostro no podía recordar por más que lo intentara. Él le preguntó su nombre y ella intentó responder, pero su voz apenas fue un susurro y antes de que pudiera repetirlo con más claridad, se oyeron voces que se acercaban desde algún lugar del jardín y él retrocedió hacia las sombras, instándola a que se marchara mientras pudiera. Y ella salió tambaleando por la entrada de servicio sin decirle quién era, sin saber su nombre, llevando solo su pañuelo y su abrigo, que tendría que esconder, y el recuerdo de una voz grave que le prometía que no era culpa suya. Palabras a las que se aferraría como a un salvavidas durante todos los años oscuros que se avecinaban. La pálida luz gris del amanecer apenas había tocado las ventanas de la casa de Ashworth cuando Eleanor se arrastró fuera de la cama con las piernas temblorosas, el cuerpo dolorido en lugares que no se atrevía a examinar demasiado de cerca, y se movió como un fantasma por los silenciosos pasillos para recuperar el paquete que había escondido debajo del colchón antes de caer en un sueño intranquilo. Los restos desgarrados de su vestido azul pálido
envueltos alrededor del abrigo de noche del desconocido y el pañuelo blanco que había agarrado durante las interminables horas de oscuridad, y sabía que debía deshacerse de las pruebas antes de que la casa se despertara y comenzaran las preguntas que nunca podría responder sin romperse en 1000 pedazos irreparables. Metió el vestido arruinado en el rincón más profundo de su armario, detrás de los abrigos de invierno que no se tocarían en meses. Pero no se atrevió a destruir el pañuelo. Ese pequeño cuadrado de fino lino que aún conservaba el débil aroma del sándalo y llevaba las iniciales FS, que no significaban nada para ella, pero que, de alguna manera, lo significaban todo. Y lo guardó en su cajón, debajo de sus camisones más sencillos, donde nadie pensaría en buscar. Un talismán secreto de un desconocido que le había prometido que nada de eso era culpa suya. El rostro que veía en el espejo la sorprendió por su palidez y el moratón que se extendía por su pómulo, que tendría que explicar como un tropiezo en la oscuridad, y presionó el polvo sobre la decoloración con manos que temblaban tan violentamente que esparció el fino polvo por todo el tocador. Luego se puso un vestido de mañana de manga larga que ocultaría los moretones en forma de dedos que rodeaban sus muñecas como grilletes que llevaría de forma invisible durante las próximas semanas. Cuando finalmente bajó a desayunar, Clara Ara ya estaba hablando sin parar sobre el baile de máscaras. Los 4 caballeros que le habían pedido el baile y la forma en que Lord Thornhill la había mirado al otro lado del comedor. Y Eleyanena se sentó en su silla habitual y se quedó mirando su tostada sin tocar, mientras las palabras la bañaban como el agua sobre la piedra, sin sentido y distantes, pertenecientes a un mundo en el que había vivido ayer mismo, pero al que nunca podría volver. Su madre miró a Eleyanena con la familiar mezcla de decepción y resignación que había caracterizado sus interacciones durante años, y comentó que era una pena que Eleyanena hubiera desarrollado un dolor de cabeza tan temprano en la noche, que había notado que Eleyanena se había escapado antes de la cena y que había esperado que pudiera haber causado alguna impresión en alguien, en cualquiera. Pero estaba claro que la inversión en su nuevo vestido había sido en vano una vez más. Eleyanena murmuró una disculpa que no sentía por una ofensa que no había cometido, y pensó en el desconocido con la máscara negra de Domino, arrodillado ante ella a la luz de la luna, con su voz grave atravesando su pánico, y supo con terrible certeza que pasaría el resto de su vida guardando ese secreto, enterrándolo tan profundamente que nadie sabría jamás que la chica que había sido había muerto en aquel jardín. Y al otro lado de Londres, en su estudio de Sinclair House, Frederick ya estaba escribiendo cartas y haciendo averiguaciones, buscando a la chica de la máscara plateada, cuyo nombre no había oído con claridad, decidido a encontrarla de nuevo, aunque no pudiera explicar por qué le obsesionaba tanto. Las estaciones pasaban con indiferente regularidad, mientras el Eleanor Ashworth se convertía en un fantasma, rondando los márgenes de su propia vida, observando desde la periferia cómo el mundo continuaba sin ella. Las invitaciones llegaban, dirigidas principalmente a Clara Ara y a su madre, mientras que el nombre de Eleyanena aparecía casi como una idea de último momento. Una cortesía extendida a la tranquila hermana, que completaba el número de comensales en las cenas, y se sentaba con las chaperonas en los bailes que una vez soñó con conquistar. Y el primer invierno después del baile de máscaras pasó en una neblina de cielos grises y silencios aún más grises, mientras ella perfeccionaba el arte de la invisibilidad, de estar presente sin ser vista, de sonreír sin sentir, de responder a las preguntas sobre su salud y su estado de ánimo con frases ensayadas que no revelaban nada del páramo que había en su interior. En la primavera de 1810, Clara Ara recibió su primera propuesta de matrimonio y en otoño de ese mismo año aceptó otra del vizconde Thornhill, una unión que llenó de satisfacción a Lady Harriet Ashworth, mientras Eleyanena ayudaba a escribir las invitaciones de boda con manos firmes y corazón inestable. Y allí estaba ella, en la iglesia, en aquella luminosa mañana de diciembre, viendo a su hermana menor caminar hacia un futuro al que Eleyanena había renunciado silenciosamente. El pañuelo con las iniciales FS bordadas estaba metido en su corpiño como un talismán secreto contra la desesperación total.
Los años se acumularon como el polvo en los muebles olvidados, mientras Elena se acomodaba en su papel de tía soltera que llegaba a la casa de Clara Ara para ayudar con los niños. Primero el pequeño Thomas en 1811 y luego la pequeña Sofía en 1813, y encontró una especie de paz en su inocente afecto, en la forma en que se acercaban a ella sin juzgarla, sin ser conscientes de que la mujer que les leía cuentos y besaba sus frentes febriles era considerada por la sociedad como una mujer marchita y acabada a una edad en la que otras mujeres apenas comenzaban a formar sus familias. Veía a Crawford ocasionalmente en eventos que no podía evitar. El vizconde Crawford, ahora, tras la muerte de su padre, más poderoso y arrogante que nunca, con una guapa esposa del brazo que parecía no darse cuenta de la frialdad en los ojos de su marido. Y cada vez que lo veía, el Ellanena se retiraba a su habitación con las manos temblorosas y el pañuelo apretado contra los labios, respirando el desvanecido aroma a sándalo que permanecía en las fibras. Después de todos estos años, Frederick Sinclair había desaparecido por completo de la sociedad. Se enteró a través de fragmentos de chismes que se había marchado a sus propiedades en el norte después de que su padre, el conde de Ravenscraftoft, muriera repentinamente en el invierno de 1809 y que luego había viajado al extranjero para gestionar propiedades e inversiones lejos de Inglaterra. Y el Ellanena a veces se preguntaba si el desconocido que la había salvado había sido él, ese misterioso oído al que nunca había conocido. Pero descartó la idea como una fantasía absurda, porque ¿por qué iba un hombre así a recordar a una chica sin nombre de un baile de máscaras celebrado 5 años atrás? Entonces, en abril de 1814, la noticia se extendió por Londres, como una piedra lanzada al agua tranquila. El conde de Ravenscraftoft había regresado a Inglaterra, con una riqueza inimaginable y sin haberse casado aún a los 32 años. Y todas las madres casamenteras de la ciudad comenzaron a planear su campaña, mientras Eleanor se sentaba en su rincón y no sentía nada en absoluto. O eso se decía a sí misma, hasta la tarde en que Lady Montague anunció su fiesta de primavera en el jardín, y la madre de Ellanena insistió en que toda la familia debía asistir. La fiesta de primavera de Lady Montague se desarrolló bajo un dosel de flores de color rosa pálido que flotaban como nieve sobre el césped bien cuidado, y Ellanena se quedó al margen de la reunión con su práctico vestido gris de muselina, que parecía diseñado para hacerla invisible entre las brillantes sedas y los delicados tonos pastel de las mujeres más jóvenes que se agolpaban cerca de las mesas de refrescos, riendo y agitando sus abanicos en una demostración de alegría que Ellanena había dejado de envidiar hacía mucho tiempo. Se dijo a sí misma que estaba contenta de ocupar esa posición familiar en las sombras, observando a los hijos de Clara Ara corretear por el césped bajo la atenta mirada de su niñera, mientras a su alrededor la conversación se agitaba con susurros emocionados sobre el conde de Ravenscraftoft, que finalmente había regresado a Inglaterra tras 5 años en el extranjero, y se esperaba que hiciera acto de presencia esa misma tarde. Oía su nombre repetido como un conjuro entre las casamenteras y sus ansiosas hijas. Este conde rico y soltero, que según se decía se había vuelto aún más guapo durante sus viajes, y Ellanena no sentía nada ante tales especulaciones, o al menos eso se aseguraba a sí misma, porque esas grandes figuras se movían en esferas muy alejadas de las hormigas solteronas, que pasaban sus días leyendo cuentos a los niños pequeños, y sus caballeros aferrándose a pañuelos descoloridos que aún conservaban el aroma del sándalo, si los acercaba lo suficiente a su rostro. El alboroto cerca de la entrada del jardín atrajo todas las miradas cuando una alta figura con un impecable abrigo azul oscuro entró en el dominio de Lady Montague, y Ellanena levantó la vista con leve curiosidad para observar al célebre conde antes de volver a centrar su atención en el pequeño Thomas, que intentaba atrapar mariposas con sus regordetas manitas. Pero algo la hizo mirar de nuevo. Algo en la forma en que se movía entre la multitud con decidida elegancia, escudriñando a los invitados con una intensidad que parecía reñir con la mera obligación social. Frederick Sinclair, conde de Ravenscraftoft, tenía el tipo de presencia que llamaba la atención sin exigirla.
Cabello oscuro con toques plateados en las sienes, rasgos fuertes dispuestos en una expresión de reserva y ojos que se movían por el jardín con determinación hasta que encontraron a Yanena sola junto al senador de Rosas, y se detuvieron con una sacudida casi física de reconocimiento que ella sintió como un roce a través de la distancia que los separaba. Él se dirigió hacia ella antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Atravesó la multitud de debutantes ansiosas y sus madres decepcionadas con determinación. Y cuando se detuvo ante ella y se inclinó con formalidad, ella percibió un aroma que despertó algo tan profundamente enterrado que casi había olvidado que existía. Sándalo y algo singularmente masculino que le cortó la respiración. Su voz, cuando habló, era profunda y resonante, y pidió a Lady Monteague que le presentara a la señorita Ashworth con un tono que no admitía rechazo. El Ileya Nena sintió el peso de 100 miradas curiosas, mientras la anfitriona balbuceaba las formalidades con un asombro apenas disimulado, y cuando Frederick tomó la mano enguantada de Ileya Nena y la llevó a sus labios, sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una expresión que no pudo descifrar, algo así como alivio y anhelo, y una feroz determinación, todo ello entremezclado, y pensó descabelladamente que debía de estar imaginando la forma en que sus dedos se apretaron brevemente alrededor de los suyos, como si la hubiera estado buscando a través de los años y los continentes, y finalmente, hubiera encontrado lo que buscaba. Los rumores comenzaron incluso antes de que Yanena bajara las escaleras de la fiesta en el jardín de Lady Montagu aquella fatídica tarde, extendiéndose por los salones de Londres como la pólvora, alimentados por la leña seca del aburrimiento y la malicia. Y a la noche siguiente, cuando los Ashworth asistieron al musical de Lady Peaton, la nena pudo sentir el peso de cientos de miradas curiosas presionando contra su piel al entrar en el abarrotado salón. Oyó el susurro de los abanicos y el murmullo de las especulaciones que la seguían por la sala como una sombra de la que no podía escapar. El conde de Ravenscraftoft había visitado a los Ashworth a la mañana siguiente de su presentación, y a la mañana siguiente, y todas las mañanas durante una semana, hasta que Lady Harriet Ashworth comenzó a recibir al pretendiente de su hija mayor en el mejor salón, con refrescos servidos en la mejor vajilla de la familia. Una cortesía que la nena nunca había merecido en sus 26 años, y la repentina calidez de su madre hacia ella le resultaba tan desorientadora como la propia atención de Frederick. Esta imposible transformación de solterona invisible a objeto de la inexplicable fascinación de un conde. En el baile de Havsham, escuchó a Lady Montague declarar a un grupo de oyentes entusiastas que el conde debía de estar mal de la cabeza después de tantos años en el extranjero, tal vez afectado por alguna fiebre tropical que le había trastornado los sentidos, porque ¿qué otra explicación podía haber para que persiguiera a la nena Ashworth, cuando todas las diamantes de la temporada estaban dispuestas a aceptar sus atenciones? Y las risas que siguieron a esta declaración atravesaron a la nena como fragmentos de cristal, aunque fingió no oír nada desde su posición detrás de una palmera en maceta, donde se había refugiado para escapar del escrutinio que Lady Montague ahora amplificaba. Frederick apareció a su lado momentos después, como si hubiera sido convocado por su angustia, con su presencia sólida y cálida a su lado, y le ofreció su brazo con tranquila autoridad, llevándola hacia la pista de baile, donde la abrazó más de lo que estrictamente exigía la decencia. Mientras murmuraba observaciones sobre lo absurdo de las matronas de la sociedad, que no tenían nada mejor que hacer que especular sobre asuntos que no les incumbían. Y Nena se encontró casi sonriendo a pesar del dolor en su pecho, a pesar de la certeza de que esa atención no podía durar, de que él acabaría descubriendo cualquier defecto en su carácter que había mantenido a raya a todos los demás pretendientes, y se retiraría como todos los demás. Clara llegó a la mansión Ashworth 3 días después, con manchas rosadas de indignación en sus hermosas mejillas, exigiendo saber cómo Nena había logrado captar la atención del soltero más codiciado de Inglaterra, cuando ella misma no había conseguido más que un baile en su propia presentación en sociedad, y los celos en la voz de su hermana menor le recordaron dolorosamente a Nena que no merecía esa fortuna,
que en algún lugar Crawford estaba observando y esperando el momento perfecto para destruir la frágil felicidad en la que había tropezado accidentalmente, y lo vio en la ópera esa misma noche, con sus fríos ojos siguiendo cada gesto de devoción de Frederick, con una expresión que hizo que la sangre de Eleyanena se convirtiera en hielo en sus venas, porque sabía con terrible certeza que él nunca le permitiría esta oportunidad de redención. El baile de Westbrook resplandecía con 1000 velas que proyectaban sombras danzantes sobre los espejos dorados y el papel pintado de seda, y Eleyanena se escabulló del abarrotado salón de baile, donde podía sentir el peso de las miradas curiosas presionando contra su piel como toques físicos, cada comentario susurrado y cada mirada de reojo. Otro recordatorio de que no pertenecía a este mundo deslumbrante que de repente se había fijado en ella solo porque un conde había decidido inexplicablemente prestarle atención, y encontró refugio en la biblioteca de Lord Westbrook, donde el aire olía a encuadernaciones de cuero y papel viejo y a bendita soledad, hundiéndose en un sillón de cuero verde junto al fuego moribundo, con un suspiro de alivio que se le atascó en la garganta cuando oyó que la puerta se abría y se cerraba detrás de ella con tranquila deliberación. Frederick se detuvo en la puerta, con la luz de las velas del pasillo proyectando la silueta de su alta figura, y le preguntó con esa voz grave que despertaba algo indescriptible en su memoria si podía acompañarla o si prefería estar sola. Y Eleyanena se encontró señalando la silla frente a ella antes de poder articular la cortés negativa que habría sido más prudente, observando cómo él se acomodaba en el desgastado cuero con una facilidad que sugería que él también encontraba consuelo en habitaciones llenas de libros en lugar de desconocidos bailando. Él le preguntó qué estaba leyendo, y ella confesó que aún no había elegido nada, que simplemente necesitaba escapar. Él asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente, antes de levantarse para examinar las estanterías con la atención concentrada de un verdadero bibliófilo. Y regresó con un volumen gastado que le entregó con algo parecido a reverencia. Ella leyó el lomo y descubrió que era una colección de ensayos sobre filosofía natural que llevaba meses buscando sin éxito. Entonces hablaron, como Eleyanena no había hablado con nadie en años, sobre libros e ideas, y sobre el placer particular de descubrir una mente afín en lugares inesperados. Y Frederick escuchó sus opiniones con auténtico interés, en lugar de la tolerancia cortés que él había aprendido a esperar de los hombres que creían que los pensamientos de las mujeres eran, en el mejor de los casos, decorativos. Y cuando ella se atrevió a expresar una opinión controvertida sobre las limitaciones de los sermones de Fordyce, sobre la educación femenina, él se rió con agradable sorpresa y declaró que ella tenía toda la razón, y que Efdice era un pomposo aburrido que no entendía nada de las capacidades reales de las mujeres. Se oyó reír en respuesta, un sonido tan desconocido que la sorprendió y la dejó en silencio. Y Frederick se inclinó hacia adelante en su silla con una expresión de tierna intensidad que le hizo latir con fuerza el corazón en el pecho mientras le preguntaba en voz baja qué esperaba, qué sueños albergaba bajo esa cuidadosa compostura. Y Eleyanena encontró palabras que nunca había pronunciado en voz alta saliendo de sus labios, confesando su amor por el aprendizaje, su deseo de ser vista como algo más que una decepción, su secreta creencia de que tenía algo valioso que ofrecer, si tan solo alguien mirara lo suficientemente cerca como para percibirlo. Malditos. Los acordes lejanos de un vals se colaban a través de la puerta cerrada, mientras Frederick la miraba fijamente, con esos ojos oscuros que parecían ver a través de todas las defensas que ella había construido. Y él dijo suavemente que había estado buscando, que había encontrado exactamente lo que buscaba. Y el Eleyanena sintió que los primeros frágiles brotes de esperanza comenzaban a desplegarse en el árido jardín de su corazón. La residencia Pembroke resplandecía con la luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas mientras los invitados se acomodaban en las sillas de terciopelo para el musical, y Eleyanena se sentó en un asiento cerca del fondo, desde donde podía observar sin ser observada, con el corazón aún resonando con el cálido eco de su conversación con Frederick en la biblioteca Westbrook una semana antes, aquella noche imposible,
en la que había reído y hablado libremente, y se había permitido creer por un momento brillante que la felicidad quizá no estuviera del todo fuera de su alcance. Pero la calidez abandonó su cuerpo en un instante, cuando sintió que alguien se sentaba en la silla vacía a su lado y se volvió para encontrar a Lord Marcus Crawford mirándola con esos ojos pálidos que habían atormentado sus pesadillas durante 5 años. Con una sonrisa agradable y sociable, pero absolutamente aterradora, mientras le murmuraba que tenía buen aspecto y que había notado con gran interés las marcadas atenciones del conde de Ravenscroft. Y los dedos de él y la nena apretaron los bordes de su programa con tanta fuerza que el papel se arrugó mientras la náusea le recorría el estómago y su visión se reducía a la cruel curva de sus labios. Él se inclinó más cerca con el pretexto de ajustar su posición, su aliento cálido contra su oído mientras las primeras notas del pianoforte llenaban la sala con una melodía que a él y la nena le parecía discordante y errónea. Y le susurró que se preguntaba si el conde sabía qué tipo de mujer estaba cortejando, si Frederick Sinclair comprendía que su prometida ya había sido completamente comprometida en el jardín de Lord Harcourt por un hombre que recordaba con perfecta claridad cada detalle de aquella cálida tarde de septiembre. Y el Ellanena sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro mientras sus defensas, cuidadosamente construidas, se derrumbaban bajo el peso de sus palabras. El recordatorio de que ella no era la mujer que Frederick creía que era, que llevaba una mancha que nunca podría limpiarse. Crawford continuó con ese mismo tono agradable que a cualquier observador le parecería una mera conversación social, señalando que sería una pena que circularan rumores sobre las indiscreciones juveniles de la señorita Ashworth, que la sociedad fuera tan implacable con las mujeres que se dejaban llevar por el mal camino. Y seguramente el Ellanena no querría someter al conde al escándalo de estar asociado con mercancía dañada. No querría ver su noble nombre arrastrado por el barro de los chismes simplemente porque ella había sido lo suficientemente tonta como para imaginar que merecía una segunda oportunidad de respetabilidad. La música creció a su alrededor mientras el Ellanena se quedaba paralizada en su silla, incapaz de hablar, moverse o respirar, y Crawford le dio una palmadita en la mano con falsa simpatía antes de levantarse para buscar otro asiento más cerca del frente, dejándola sola con las ruinas de su frágil esperanza esparcidas como cenizas alrededor de sus pies, y ella comprendió con terrible claridad que él nunca le permitiría escapar de la sombra de esa noche, que la destruiría a ella y a Frederick, antes que arriesgarse a que se descubriera su matrimonio. Y cuando las últimas notas de la representación se desvanecieron en un aplauso cortés, el Ellanena ya había decidido que debía poner fin a este cortejo antes de que Crawford llevara a cabo sus amenazas, que debía alejar a Frederick para protegerlo del veneno que se había infiltrado en su vida en el momento en que siguió a un desconocido con una máscara dorada a un jardín iluminado por la luna. Los días que siguieron al musical se difuminaron en una neblina de noches de insomnio y evasiones desesperadas, mientras el Ellanena se retiraba de la sociedad con la determinación de un animal herido que busca refugio, rechazando las llamadas de Frederick con excusas de dolores de cabeza y fatiga, observando desde la ventana de su dormitorio cómo su carruaje partía una y otra vez de la residencia Ashworth sin lograr su propósito. Cada visita era otra puñalada de culpa que se retorcía en su pecho, porque incluso desde la distancia podía ver la rigidez de sus hombros, que delataba su confusión y su dolor. Y se decía a sí misma que el dolor que le causaba ahora no era nada comparado con la devastación que seguiría si Crawford cumplía sus amenazas. Si el noble nombre de Frederick se veía envuelto en los sórdidos rumores de su ruina, si ella lo destruía simplemente por haber sido tan tonta como para alcanzar una felicidad que no se merecía. La decepción de su madre se manifestaba en comentarios mordaces y punzantes sobre las hijas desagradecidas que saboteaban sus propias perspectivas. Y Clara Ara la visitó para expresar su incredulidad y frustración por el hecho de que el Ellanena rechazara a un conde cuando no tenía otras opciones, y era poco probable que volviera a recibir tal atención. Pero ninguna de las dos lo entendía. Ninguna de las dos podía ver la sombra que seguía a el Ellanena allá donde iba.
Así que ella soportó sus recriminaciones en silencio, mientras su corazón se marchitaba un poco más con cada hora que pasaba. Las cartas comenzaron a llegar al tercer día, con la audaz letra de Frederick escribiendo su nombre en papel color crema sellado con el escudo de Ravenscraftoft. Y la nena las recogió sin abrirlas, añadiéndolas a la creciente pila en el cajón de su escritorio, junto al pañuelo descolorido que había guardado durante 5 años, incapaz de leer palabras que pudieran debilitar su determinación, pero igualmente incapaz de destruirlas. Eran pruebas tangibles de que alguien la había querido, aunque ese amor se basara en el desconocimiento de su verdadera naturaleza. Fue la tía Agnes quien finalmente rompió el cuidadoso aislamiento de Yanena, llegando sin avisar al octavo día, con sus ojos agudos y sus modales gentiles, acomodándose en la silla junto a la cama de Yanena, donde ella había empezado a pasar las tardes fingiendo estar enferma, y su tía no dijo nada al principio. Simplemente tomó la mano fría de Yanena entre las suyas, cálidas, y esperó con la paciencia de alguien que entiende que algunas verdades no pueden apresurarse. Cuando Yanena finalmente se derrumbó y la confesión surgió en fragmentos entre sollozos, la tía Agnes escuchó sin juzgar y luego abrazó a su sobrina con un abrazo que olía a lavanda y seguridad, murmurando que Yanena no estaba arruinada, que nunca lo había estado, que lo que le habían hecho era un delito y no una mancha en su carácter. Y aunque Yanena no podía creer del todo esas palabras, se aferró a ellas como una mujer que se ahoga se aferra a un trozo de madera a la deriva. Al otro lado de Londres, en su estudio, Frederick estaba sentado rodeado de informes y preguntas, y su investigación sobre la repentina retirada de Yanena lo llevó inexorablemente hacia un nombre que le heló la sangre al reconocerlo y le llenó de rabia. Lord Marcus Crawford, el mismo hombre al que había visto llevarse a una chica con una máscara plateada hacia la oscuridad 5 años atrás. Y cuando las piezas encajaron con terrible claridad, Frederick comprendió por fin por qué Yanena estaba huyendo, y juró que Crawford nunca volvería a amenazarla. El estudio de Sinclair House estaba envuelto en el resplandor ámbar de las lámparas de aceite mientras la noche se instalaba en Londres el 22 de mayo de 1814 y Frederick se encontraba de pie ante el enorme escritorio de roble donde los documentos y la correspondencia se extendían como las pruebas de un juicio penal, con las manos apoyadas en la madera pulida mientras contemplaba la imagen condenatoria que había surgido de 2 semanas de investigación implacable. A su lado, Sir Thomas Pembroke estaba sentado en un sillón de cuero con una copa de brandy sin tocar, observando a su amigo con la expresión preocupada de un hombre que reconocía la furia apenas contenida cuando la veía. Las listas de invitados de la mascarada de Lord Harcourt de 5 años antes habían sido difíciles de obtener, pero no imposibles para un hombre con los recursos de Frederick, y se cotejaron con los testimonios de los sirvientes, comprados a cambio de una generosa compensación. Había surgido un patrón que hizo que la sangre de Frederick se helara en sus venas. Varias jóvenes que se habían encontrado a solas con Lord Marcus Crawford en diversos eventos a lo largo de los años, algunas de las cuales habían abandonado la sociedad de forma abrupta después, otras que se habían casado con sospechosa prisa con hombres de menor rango, todas ellas con las marcas invisibles de un depredador que seleccionaba a sus víctimas con calculada precisión. Frederick recogió la carta de un antiguo lacayo de Harcourt que ahora trabajaba en el campo. El hombre contaba que había visto a un caballero con una máscara dorada llevando a una joven vestida de azul pálido hacia el jardín, donde había oído unos ruidos que le habían inquietado, pero que había descartado por considerarlos ajenos a él. Y Frederick apretó el papel con tanta fuerza que lo arrugó en su puño, mientras pensaba en Yanena sola en esa oscuridad con un monstruo, mientras él buscaba frenéticamente por los setos y los senderos, llegando demasiado tarde para impedir lo que Crawford había comenzado. Thomas habló en voz baja en medio del pesado silencio, señalando que las pruebas eran convincentes, pero que Crawford era ahora poderoso, un vizconde con conexiones y riqueza, y que actuar abiertamente contra él requeriría una estrategia cuidadosa. Pero Frederick se volvió hacia su amigo con una mirada fría e implacable,
y respondió que Crawford no lo vería venir, que los hombres como Crawford confiaban en la vergüenza y el silencio de sus víctimas para protegerse, sin imaginar que alguien pudiera reunir los hilos dispersos de su crueldad y tejerlos en una soga. La rabia que ardía en el pecho de Frederick no era la ira impulsiva y ardiente de la juventud, sino algo mucho más peligroso. La furia paciente y calculada de un hombre que había pasado 5 años buscando a una chica con una máscara plateada, solo para descubrir que la sombra que acechaba sus ojos era proyectada por un villano que aún caminaba libremente por los salones y salones de baile. Y mientras Frederick reunía los documentos en un maletín de cuero, se hizo dos promesas a sí mismo en la quietud de aquel estudio iluminado por una lámpara. Primero, que Crawford nunca volvería a amenazar a Eleyanena ni a ninguna otra mujer. Y segundo, que le demostraría a la mujer que amaba que su pasado no tenía poder para disminuir su valor a sus ojos, que había conocido partes de su verdad desde la noche en que la abrazó temblorosa en un jardín iluminado por la luna, y que su corazón seguía sin cambiar, tal vez incluso fortalecido por la plena comprensión de lo que ella había sobrevivido y el valor que había requerido simplemente seguir viviendo bajo el peso de una vergüenza inmerecida. Llegó. La mañana del 25 de mayo de 1814 amaneció gris y fría en las afueras de Londres, donde la ciudad daba paso a campos abiertos y estructuras aisladas, y Frederick Sinclair esperaba junto a un molino abandonado mientras la primera luz pálida del amanecer se deslizaba por el horizonte, con su aliento empañando el aire frío, mientras sus ojos permanecían fijos en la carretera, donde pronto aparecería un carruaje solitario llevando al hombre al que había convocado, con una nota cuidadosamente redactada que prometía la ruina o la resolución. Crawford llegó puntualmente a la hora acordada, y su expresión pasó de la arrogante confianza a la cansada sospecha cuando bajó del carruaje y se encontró solo con el conde de Ravenscroft en aquel lugar desolado. No había testigos presentes, ni testigos de la transacción que estaba a punto de llevarse a cabo, y Frederick observó al otro hombre acercarse con la fría evaluación de un depredador que ya ha calculado todos los resultados posibles y los ha encontrado todos favorables a su propósito. El Vicomte comenzó con bravuconería, exigiendo saber el significado de esta convocatoria irregular, sugiriendo que si Frederick deseaba discutir algún asunto de negocios, había formas civilizadas de organizar tales reuniones. Pero su voz transmitía un trasfondo de nerviosismo que Frederick encontró profundamente satisfactorio mientras metía la mano en su abrigo y sacaba el maletín de cuero que contenía los documentos que representaban meses de cuidadosa investigación sobre el historial de depredación de Crawford. Frederick habló en voz baja mientras detallaba lo que sabía, con un tono conversacional y casi agradable, al describir el patrón de las jóvenes que se habían encontrado con Crawford en diversos eventos sociales durante la última década. Los testimonios de los sirvientes que había recopilado, las cartas de las familias a las que se había pagado para que guardaran silencio, los informes médicos que documentaban lesiones compatibles con la violencia. Y con cada revelación, el rostro de Crawford palidecía más, hasta que la máscara de arrogancia se desmoronó por completo para revelar la criatura asustada que había debajo. El vizconde intentó amenazar a su vez, sugiriendo que cualquier acusación dañaría la reputación de ciertas damas más que la suya propia. Pero Frederick sonrió fríamente y respondió que había tenido mucho cuidado de proteger la identidad de las víctimas de Crawford en su documentación, al tiempo que se aseguraba de que el propio Crawford quedaría completamente destruido si estos materiales llegaban a manos influyentes, como las del Lord Canciller y varios editores de periódicos, que le debían a Frederick favores considerables. La negociación que siguió fue breve y brutal en su eficacia. Mientras Frederick exponía sus condiciones con la precisión de un hombre que había considerado todos los ángulos, Crawford abandonaría Inglaterra en un plazo de 15 días. Cedería la gestión de sus propiedades a un fideicomisario elegido por Frederick. Nunca volvería a la sociedad inglesa y, a cambio, Frederick mantendría las pruebas bajo llave en lugar de iniciar un proceso penal que llevaría a Crawford a la horca o al destierro. Crawford aceptó porque no tenía otra opción. Sus manos temblaban mientras firmaba los documentos que Frederick le presentaba,
y sus ojos reflejaban un odio que Frederick absorbió sin preocuparse, porque el odio de un hombre así no significaba nada comparado con la certeza de que él y la nena nunca volvería a sentir esa mirada fría siguiéndola por el salón de baile. Mientras el carruaje se llevaba a Crawford hacia Dover y su eventual exilio, Frederick se quedó de pie bajo la luz del amanecer, cada vez más intensa, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era precisamente satisfacción, sino el sombrío alivio de haber cumplido con su deber, y sus pensamientos se dirigieron ya hacia Mayfair, donde una mujer de ojos atormentados esperaba sin saber que la sombra que la amenazaba había sido finalmente desterrada para siempre. La tarde del 28 de mayo de 1814, Eleyanena se encontraba sentada en el pequeño salón de la casa de la familia Ashworth, con su bordado intacto en el regazo, mientras miraba por la ventana al jardín, donde las flores de primavera florecían con un optimismo que ella no podía compartir. Y cuando el mayordomo anunció que el conde de Ravenscraftoft había llamado y solicitaba una audiencia privada, su corazón se apretó con una dolorosa mezcla de anhelo y temor, porque había pasado las últimas semanas convenciéndose a sí misma de que su retirada había sido el regalo más bondadoso que podía ofrecerle, la libertad de asociarse con una mujer cuyo pasado solo le traería vergüenza. La brusca inspiración de su madre y su repentina agitación sugerían que Lady Harriet veía una oportunidad donde Eleyanena solo veía la necesidad de una despedida definitiva. Y antes de que Eleyanena pudiera protestar, se encontró conducida al salón, donde Frederick estaba de pie junto a la chimenea, su alta figura proyectando largas sombras en la luz de la tarde, con una expresión que ella no lograba descifrar, mientras sus ojos grises se encontraban con los de ella, con una intensidad que le cortó la respiración, a pesar de su determinación de mantener la compostura. Parecía diferente de alguna manera, pensó Eleyanena, mientras se obligaba a hacer una reverencia con la formalidad adecuada, como si se le hubiera quitado un peso de encima, aunque una nueva gravedad ocupara su lugar. Y cuando él preguntó si podían hablar en privado, su madre prácticamente salió corriendo de la habitación con una prisa indecorosa, dejándolos solos con el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea marcando el silencio que se extendía entre ellos. Eleyanena habló primero porque no podía soportar la expectación, con voz firme a pesar del temblor de sus manos, y le dijo que entendía por qué había venido y que deseaba ahorrarles a ambos la incomodidad de una explicación prolongada, que le agradecía sus atenciones durante las últimas semanas, pero que se había dado cuenta de que no encajarían, y pronunció estas mentiras con la tranquila dignidad de una mujer que llevaba mucho tiempo practicando cómo ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara de serena aceptación. Frederick escuchó sin interrumpir, con la misma expresión mientras ella pronunciaba las palabras que había ensayado durante noches de insomnio. Y cuando ella terminó, él simplemente le preguntó si realmente se había convencido de eso o si solo estaba tratando de convencerlo a él. Y la dulzura de su voz casi deshizo toda su cuidadosa compostura, porque ella esperaba ira o tal vez alivio, pero no esa paciencia y ternura que parecía ver a través de sus defensas. Cruzó la habitación para situarse frente a ella, tan cerca que ella podía oler el sándalo y algo más que le trajo un recuerdo que no lograba identificar. Y le dijo que no había venido a despedirse, que en realidad había venido a decirle algo muy diferente, que sabía que ella lo había estado evitando y que creía entender por qué, y que, aunque no la presionaría para que le explicara lo que ella no estaba preparada para compartir, quería que ella supiera que nada de lo que ella pudiera decirle cambiaría lo que él sentía, que había visto su fuerza, su bondad y su valentía silenciosa, y que si ella le permitía demostrar que era digno de su confianza, dedicaría todo el tiempo necesario a demostrar que su interés no era el interés fugaz de un noble aburrido, sino algo mucho más profundo y duradero de lo que ella parecía capaz de creer que se merecía. Nena sintió que las lágrimas que se había prohibido derramar brotaban sin poder evitarlo, mientras sus palabras la inundaban, y se apartó porque no podía soportar ver la sinceridad en sus ojos grises, sabiendo que esa sinceridad se transformaría en repugnancia una vez que él comprendiera quién era ella.
y su voz sonó débil y quebrada cuando le dijo que él no la conocía, que se había construido una imagen de ella en su mente que no se parecía en nada a la realidad, que ella no era la mujer que él creía que era y que, si supiera la verdad, no estaría ante ella hablando de afecto y dignidad, sino que huiría de esa casa y daría gracias a la providencia por haber escapado por los pelos de enredarse con alguien tan completamente arruinado. Frederick no retrocedió ante sus palabras, sino que se acercó más, y cuando habló, su voz tenía una certeza que parecía atravesar toda su defensa cuidadosamente construida, mientras le decía que sabía más de lo que ella imaginaba, que había visto su valentía cuando ella no sabía que la observaban, que la había visto moverse en una sociedad que la rechazaba con una dignidad que la mayoría nunca podría alcanzar, y que cualquier secreto que ella creyera que la descalificaba para ser feliz no era la suma de su valor, sino simplemente capítulos de una historia que estaba lejos de terminar. Entonces se volvió hacia él, y su compostura finalmente se quebró, mientras le preguntaba por qué insistía, por qué no aceptaba simplemente su rechazo y buscaba a alguna joven adecuada, sin complicaciones ni sombras, alguna debutante de rostro fresco que pudiera darle el futuro sin complicaciones que un conde merecía. Y su voz se quebró al formular la pregunta, porque una parte de ella deseaba desesperadamente que él respondiera, que le diera alguna razón en la que pudiera creer, algún fundamento sobre el que se atreviera a construir la esperanza que se había negado a sí misma durante 5 largos años. Su respuesta no llegó en forma de palabras, sino en la forma en que le tomó la mano y la sostuvo suavemente entre las suyas, con un tacto cálido y firme, mientras le decía que había viajado por continentes y años buscando algo que no podía nombrar, hasta que lo encontró de nuevo en una fiesta en un jardín de Londres, que la mujer que tenía ante él poseía una cualidad que había reconocido al instante y que nunca había olvidado, que no le interesaba lo sencillo o lo adecuado, sino solo ella. El de la nena Ashworth, con todas sus sombras y secretos, y la fuerza tranquila que la había llevado a superar el sufrimiento, sospechaba que era mucho mayor de lo que ella había revelado jamás. El salón pareció encogerse a su alrededor, mientras Eleyanena buscaba en su rostro algún indicio de engaño, y solo encontró paciencia y algo que se parecía terriblemente al amor. Y cuando la tía Agnes apareció en la puerta con un té que ella no necesitaba, Eleyanena comprendió que su tía había estado observando y esperando, y quizás tramando a su manera gentil. Y cuando Frederick soltó su mano con evidente renuencia, y prometió volver a llamarla mañana y todos los días hasta que ella le creyera, Eleyanena sintió que el primer frágil brote de esperanza se desplegaba en el árido jardín de su corazón, donde había pensado que nada volvería a crecer jamás. Los días que siguieron a la declaración de Frederick se desarrollaron como la lenta apertura de una flor, privada durante mucho tiempo de la luz del sol, y cada visita acercaba a Eleyanena a creer lo que su corazón anhelaba aceptar, incluso cuando su mente seguía susurrándole advertencias de una inevitable decepción. Y, fiel a su palabra, él aparecía en la residencia Ashworth todas las tardes sin falta, a veces con pequeños regalos, como libros que pensaba que ella podría disfrutar, o flores de su invernadero, que le ofrecía con una solemnidad que le daba ganas de reír y llorar al mismo tiempo, porque nadie había tratado nunca sus preferencias como dignas de tanta consideración. Paseaban juntos por el modesto jardín de los Ashworth mientras su madre los observaba desde la ventana con un asombro apenas disimulado. Y durante esos paseos Frederick hablaba de sus años en el extranjero con una franqueza que la sorprendía, describiendo la soledad de las capitales extranjeras y cómo el dolor le había llevado a estar en constante movimiento tras la muerte de su padre. Y Eleyanena se encontró compartiendo a cambio fragmentos de su propio aislamiento, historias cuidadosamente editadas sobre cómo había visto casarse a su hermana y su propia aceptación gradual de la soltería, aunque nunca abordó la herida central que aún supuraba bajo su exterior sereno. La tía Agnes se convirtió en su insólita defensora, organizando que tomaran el té en el salón más pequeño, donde podían conversar sin la presencia omnipresente de Lady Harriet. Y durante esos momentos más tranquilos,
La nena descubrió que Frederick poseía un ingenio seco que solo emergía en compañía agradable, y que sus ojos grises se iluminaban con un brillo casi plateado cuando se reía de sus observaciones sobre las absurdidades de la sociedad. Se enteró de que leía filosofía en griego original, que prefería los perros a los caballos, y que una vez se había perdido por completo en Venecia porque se negó a pedir indicaciones. Y estas pequeñas revelaciones se acumularon como tesoros que ella atesoraba para el día en que, sin duda, este sueño terminaría y necesitaría recuerdos que la sostuvieran durante los largos años que le esperaban. Lo que no podía entender era por qué él la había elegido a ella, cuando Londres estaba repleto de mujeres más jóvenes, más guapas y sin manchas, que habrían aceptado su propuesta con alegría sin complicaciones. Y cuando finalmente le planteó esta pregunta durante un paseo por el jardín, en una cálida tarde de junio, Frederick se detuvo bajo el viejo manzano y la miró con una expresión tan tierna que le hizo doler el pecho, mientras le decía que había pasado años buscando algo que solo había vislumbrado una vez, una cualidad del espíritu que trascendía la belleza o la juventud, o cualquiera de las medidas superficiales con las que la sociedad juzgaba el valor, y que lo había vuelto a encontrar en ella, y que no se dejaría convencer de que estaba equivocado. Ella nena quería creerle con una desesperación que la asustaba, y a medida que pasaban las semanas y su constancia nunca flaqueaba, comenzó a permitirse pequeños momentos de esperanza, aunque siempre ensombrecidos por el conocimiento de que su secreto seguía entre ellos como una espada enterrada esperando para cortarlos a ambos. Y sabía que antes de poder aceptar la felicidad que él le ofrecía, tendría que encontrar el valor para decirle la verdad y ver cómo su mirada se transformaba en el disgusto que siempre había sabido que merecía. La propuesta llegó en una tarde dorada a finales de junio, cuando las rosas del jardín Ashworth habían alcanzado su pleno esplendor y el aire se impregnaba de su perfume. Y el nena había comenzado a permitirse imaginar que tal vez la felicidad no estaba del todo fuera de su alcance, cuando Frederick le tomó la mano bajo la pérgola y le dijo unas palabras que ella nunca se había atrevido a soñar que ningún hombre le diría, preguntándole si le haría el honor de convertirse en su esposa, su condesa, su compañera para lo que la providencia les deparara. Y durante un momento, en el que se le cortó la respiración, el nena sintió una alegría tan pura y abrumadora que borró todas las sombras que la habían perseguido durante 5 largos años. Pero incluso cuando la palabra sí se formó en sus labios, el recuerdo del rostro burlón de Crawford se le apareció ante ella, y volvió a oír su amenaza susurrada sobre secretos y ruina, y comprendió con devastadora claridad que no podía aceptar la oferta de Frederick sin antes contarle la verdad que sin duda destruiría todo lo que había entre ellos. Así que, en lugar de la aceptación que él claramente esperaba, ella retiró la mano y observó cómo su expresión pasaba de la esperanza a la confusión, mientras le decía que antes de responderle, debía contarle algo, algo que sin duda cambiaría sus sentimientos y su oferta, algo que nunca había dicho en voz alta a nadie. Los ojos grises de Frederick la miraron con una intensidad que le hizo querer huir, aunque al mismo tiempo la mantuvo anclada en su sitio, y él le dijo en voz baja que nada de lo que ella pudiera decir cambiaría sus sentimientos, que conocía su corazón y su carácter, y que esos eran los cimientos sobre los que deseaba construir una vida. Pero el nena negó con la cabeza porque él no lo entendía. No podía entenderlo hasta que ella no pronunciara las vergonzosas palabras. Y respiró temblorosamente y comenzó a hablar de un baile de máscaras hacía 5 años, de una chica con una máscara plateada que creyó las mentiras de un hombre encantador sobre un jardín, y la oscuridad y la violencia que la habían arruinado en todos los aspectos que importaban en el mundo en el que vivían. Su voz temblaba y se quebrantaba mientras le decía que ella no era lo que un hombre de su posición merecía, que había llegado a él ya dañada por las manos de otro, que la novia inocente que él imaginaba no existía, y no había existido desde aquella terrible noche, cuando su tonta confianza le había costado todo. Y mientras hablaba, no podía soportar mirarle a la cara porque sabía lo que vería allí,
y quería un momento más antes de que la calidez de sus ojos se transformara en el disgusto y la decepción que siempre había sabido que se merecía. El silencio que siguió a su confesión pareció prolongarse hasta la eternidad, solo roto por el canto de los pájaros y el sonido lejano de los hijos de Clara jugando en algún lugar de la casa. Y Elellanena se quedó de pie, con la mirada fija en los pétalos de rosa esparcidos por el camino del jardín, esperando los pasos que anunciarían su partida, esperando las frías palabras de despedida que confirmarían todas las cosas terribles que siempre había creído sobre sí misma. Y cuando Frederick finalmente habló, su voz era tan suave que ella pensó que debía haber oído mal, ya que él simplemente dijo que ya lo sabía, y que su pasado no cambiaba nada, excepto profundizar su admiración por la fuerza que la había llevado a atravesar sola tanta oscuridad. El nena lo miró fijamente mientras sus palabras penetraban en la fortaleza de vergüenza que ella había construido con tanto cuidado durante 5 largos años, y se encontró incapaz de comprender lo que él decía porque contradecía todo lo que ella había creído sobre sí misma y sobre las inevitables consecuencias de su ruina. Y sacudió la cabeza lentamente porque él no podía estar diciendo lo que ella pensaba. No podía estar sugiriendo que él sabía lo de Crawford y el jardín y su profanación antes de que ella lo contara. Y sin embargo, sus ojos grises la miraban con tal certeza que sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si los cimientos mismos de su entendimiento se estuvieran desmoronando. Lo sabía, repitió, con voz suave pero firme, mientras tomaba sus manos temblorosas y las sostenía entre sus cálidas palmas. Lo sabía desde aquella noche, porque había estado allí, en el jardín. Él era el desconocido enmascarado que apartó a Crawford de ella y la abrazó mientras temblaba, prometiéndole que nada de aquello era culpa suya. Y, a medida que sus palabras calaban en su conciencia, el Eleanor sintió una vertiginosa oleada de reconocimiento. Mientras los fragmentos de memoria, que había intentado enterrar con tanto ahínco, volvían a su mente con repentina claridad. La voz grave que le había susurrado palabras de consuelo al oído. El aroma a sándalo que de alguna manera la había hecho sentir segura en medio del terror. Las manos fuertes que habían tenido tanto cuidado de no asustarla aún más. El pañuelo, susurró, con una voz apenas audible. Y Frederick asintió con la cabeza mientras le decía que la había buscado durante años, que nunca había olvidado a la valiente chica de la máscara plateada, que había luchado con tanta ferocidad contra un monstruo, y que luego había soportado su dolor en silencio en lugar de cargar a nadie más con su sufrimiento, y que cuando finalmente la había encontrado de nuevo, había sabido inmediatamente que su corazón había hecho lo correcto al esperar, al buscar, al esperar que en algún lugar la mujer que había vislumbrado en ese terrible momento todavía existiera. El nena sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas, mientras la imposible verdad de sus palabras reordenaba todo lo que había creído sobre sí misma y su futuro. Y ahora entendía por qué su presencia siempre le había resultado familiar, por qué su voz había despertado algo profundo en su memoria, por qué el aroma del sándalo le había hecho sentir un dolor en el corazón con una emoción que no podía nombrar. Y se dio cuenta de que el desconocido que la había salvado y el hombre que la había cortejado con tanta paciencia eran la misma persona, que él había conocido su secreto desde el principio y la había elegido no a pesar de ello, sino sabiendo perfectamente todo lo que Crawford había hecho. Frederick levantó una mano para acariciarle la cara mientras le decía que, a sus ojos, ella nunca había estado arruinada, que la violencia de Crawford solo había dañado al propio Crawford y que, si ella aceptaba ser su esposa, él se pasaría todos los días de su vida demostrándole que ella se merecía toda la felicidad que el mundo podía ofrecer. Y Elellanena se oyó decir que sí entre lágrimas, mientras la alegría, la incredulidad y una gratitud abrumadora la inundaban por igual. Las semanas que siguieron a su compromiso pasaron en una vorágine de preparativos y alegría que Elellanena apenas podía creer que formaran parte de su propia vida, y transcurrió los días sintiéndose como si hubiera despertado de un largo sueño gris
a un mundo repentinamente lleno de color, calidez y posibilidades. Y cuando veía su reflejo en los espejos, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada con ojos brillantes, mejillas sonrosadas y una expresión que solo podía calificarse de esperanzada. Lady Harriet se transformó de la noche a la mañana de una madre que hacía tiempo había descartado a su hija mediana en un torbellino de actividad, planeando la boda de la temporada con un entusiasmo que podría haber resultado divertido si Elena hubiera tenido la energía para sentir algo más allá de su propia felicidad abrumadora. Clara Ara llegó del campo con sus hijos y sus celos apenas disimulados, aunque ni siquiera sus comentarios sarcásticos sobre lo sorprendente del emparejamiento pudieron penetrar el halo protector que rodeaba a Eleanor cada vez que Frederick estaba cerca. Las alianzas se leyeron durante 3 domingos consecutivos tanto en la iglesia parroquial de Ashworth como en la gran capilla de Ravenscroft, y con cada lectura Eleanor sentía que otra capa de su antiguo yo se desprendía. La chica asustada que se había escondido en las sombras y se creía indigna de amor fue sustituida gradualmente por una mujer que estaba aprendiendo a estar a la luz del sol sin pestañear. Frederick la llamaba todos los días sin falta, y sus conversaciones abarcaban desde los detalles prácticos de su futuro hogar hasta los sueños y temores que ambos habían guardado en silencio durante tanto tiempo. Y Eleanor se encontró contándole cosas que nunca había dicho en voz alta a nadie, no solo sobre la mascarada, sino sobre los años de invisibilidad que habían seguido, la lenta erosión de la esperanza, la forma en que se había entrenado para no desear nada, para no poder sentirse decepcionada. Él lo escuchaba todo con esa mirada gris y firme que la hacía sentir anclada en el mundo. Y cuando ella terminaba de hablar, él le tomaba la mano y le decía que esos años de dolor no habían sido en vano, que la habían convertido en la mujer extraordinaria que él amaba, y que cada momento de sufrimiento que él había soportado sola era un momento que él tenía la intención de compensar con alegría. El vestido de novia fue encargado al mejor modisto de Londres, de seda color crema con delicados encajes en el corpiño y las mangas. Y cuando Elena se presentó para la prueba final, pensó en el vestido azul pálido que había llevado a la mascarada 5 años atrás, el vestido que Crawford había rasgado, y comprendió que ya no era la misma chica que había llevado ese vestido, que había sobrevivido y crecido, y que de alguna manera había encontrado el camino hacia este momento de felicidad imposible. La tía Agnes vino a verla la noche antes de la boda y le entregó un pequeño paquete. Cuando Eleanor lo abrió, encontró una delicada cadena de oro con una sola perla. Y su tía le dijo entre lágrimas que toda mujer merecía sentirse querida el día de su boda, y que siempre había sabido que Eleanor estaba destinada a algo más que la sombra que la sociedad le había asignado. La mañana de la boda, el 14 de octubre de 1814, amaneció gris y brumosa, como suelen hacerlo las mañanas de otoño en Inglaterra, pero Eleanor sentía como si el sol brillara a través de todas las ventanas de la casa de Ashworth, mientras se sentaba frente al espejo y observaba a la doncella peinarla con un estilo elaborado, digno de una condesa. Y pensó en todas las mañanas que se había sentado en esa misma silla, creyendo que su vida nunca cambiaría, que envejecería en esa habitación, viendo pasar las estaciones fuera de su ventana, mientras la felicidad seguía siendo algo que les sucedía a otras mujeres, mujeres como Clara Ara, que nunca habían conocido el contacto de la violencia ni el peso de la vergüenza secreta. El vestido de seda color crema susurraba contra su piel mientras se vestía, y la tía Agnes le abrochaba el collar de perlas alrededor del cuello con dedos temblorosos, mientras Lady Harriet se afanaba en dar instrucciones innecesarias a los sirvientes, que se las arreglaban perfectamente bien sin su orientación. Y la nena cruzó la mirada con su tía en el espejo y vio lágrimas en sus ojos que coincidían con las suyas, lágrimas de alegría, incredulidad y gratitud porque este día imposible hubiera llegado por fin. El trayecto en carruaje hasta la iglesia transcurrió en una nebulosa de calles londinenses, por las que había caminado 1000 veces sintiéndose invisible, y recordó cómo se había movido por esos mismos barrios, creyendo que nadie la veía, que se había convertido en un fantasma
que rondaba su propia vida. Y ahora la gente se detenía en las aceras para ver pasar el carruaje nupcial, y ella comprendió que volvía a ser visible, que el amor de Frederick la había sacado de alguna manera de las sombras, donde se había escondido durante tanto tiempo. La iglesia de St. George's Hanover Square se alzaba ante ella como una promesa cumplida. Sus grandiosas columnas y su elegante fachada, un escenario que nunca había imaginado para sí misma durante todos esos años de tranquila resignación. Y mientras su padre la ayudaba a bajar del carruaje, sintió que el peso de los últimos 5 años se le quitaba de encima con cada paso que daba hacia la entrada. El santuario estaba lleno de rostros que reconocía de innumerables reuniones sociales, en las que se había quedado junto a las paredes, fingiendo no darse cuenta de las miradas compasivas y los comentarios susurrados, y vio a Lady Montague en los bancos, con una mirada de total asombro por el hecho de que la ignorada hermana Ashworth hubiera conquistado al conde más codiciado de Inglaterra, y sintió una pequeña y feroz satisfacción al demostrar que todos los que la habían descartado por considerarla indigna de atención estaban equivocados. Pero todas estas observaciones se desvanecieron hasta convertirse en insignificantes cuando vio a Frederick esperando en el altar, con su alta figura inmaculada con un abrigo azul oscuro y un chaleco color crema, sus ojos grises encontrando los de ella en el momento en que apareció al final del pasillo, y en su mirada vio todo lo que le había prometido durante su noviazgo: el amor, la aceptación y la devoción inquebrantable de un hombre que la había buscado a través de los años y la distancia, y finalmente la había traído a casa. Caminó hacia él, sintiendo cada paso como una victoria sobre la chica que había tropezado en un jardín oscuro, creyendo que su vida había terminado. Y cuando puso su mano en la de él, supo que ya no era la misma mujer que se había escondido en las sombras, que se había transformado gracias al reconocimiento de su valor por parte de él, y que juntos construirían una vida más hermosa que cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar durante esos largos años de invisibilidad, vergüenza y dolor secreto. La ceremonia transcurrió en un silencio sagrado, solo roto por las solemnes palabras del vicario y el suave repiqueteo de la lluvia contra las vidrieras, y el Ellanena pronunció sus votos con una voz que temblaba de emoción, pero sin vacilar. Cada promesa era una declaración de que la chica que se había creído indigna de amor había encontrado por fin el valor para reclamar la felicidad que tenía ante sí en forma de este hombre extraordinario que la había buscado durante años y nunca había vacilado en su devoción. La voz de Frederick era firme y profunda cuando pronunció sus propios votos. La misma voz que le había susurrado palabras de consuelo en un jardín oscuro hacía 5 años, aunque ella aún no lo sabía. Y cuando él deslizó el anillo de oro en su dedo, ella sintió su peso como una promesa cumplida, un círculo sin fin que la unía a él a ella, por todos los días que les quedaban. El banquete nupcial que siguió se celebró en la mansión Ashworth, y el Ellanena se movió por la celebración, sintiéndose como si flotara ligeramente por encima del suelo, aceptando las felicitaciones de personas que la habían ignorado durante años y cuya repentina cordialidad podría haberle parecido hipócrita si hubiera tenido espacio en su corazón para la amargura en este día de alegría abrumadora. Lady Montague se le acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le ofreció felicitaciones que el Ellanar aceptó con la dignidad cortés de una mujer que ya no necesitaba la aprobación de quienes la habían rechazado. Y vio a Frederick observando este intercambio desde el otro lado de la sala con una pequeña sonrisa orgullosa que le indicaba que él entendía perfectamente lo que significaba ese momento. Clara le besó la mejilla y le deseó felicidad con una voz que solo contenía un ligero tono de envidia. Y el Ellanena descubrió que podía perdonar a su hermana por años de comentarios desconsiderados, porque ahora entendía que Clara nunca había sabido lo que significaba ser invisible, nunca había aprendido el dolor particular de ser ignorada y el triunfo particular de ser finalmente vista. Las horas pasaron en una confusión de brindis, buenos deseos y miradas robadas entre los novios. Y cuando por fin llegó el carruaje para llevarlos a la mansión Ravenscroft, el Lela Nena subió a él sintiendo que no solo se alejaba de la casa de su familia,
sino de toda su vida anterior. Dejaba atrás a la mujer que había sido para convertirse en alguien nuevo, alguien que llevaba el apellido Sinclair y el título de condesa, y el amor de un hombre que la había elegido por encima de todas las demás. El viaje a la mansión duró varias horas a través de un paisaje pintado con los colores otoñales del ámbar, el oro y el rojizo intenso, y Frederick le cogió la mano durante todo el trayecto, mientras la lluvia caía por las ventanas del carruaje y hablaban en voz baja de sus esperanzas para el futuro, de los hijos que podrían tener, de la vida que construirían juntos en el hogar que ahora era suyo, además de suyo. Cuando la mansión Ravenscraftoft finalmente apareció entre la niebla, su grandiosa fachada estaba iluminada por docenas de ventanas que brillaban con una cálida luz contra el gris de la tarde. La nena sintió que se le cortaba la respiración ante tanta belleza, y Frederick le apretó la mano y le dijo que había esperado años para llevarla a casa. Y ella entendió que él quería decir algo más de lo que ella aún sabía, una verdad que descubriría antes de que terminara la noche. El personal doméstico de la mansión Ravenscraftoft se alineó en el vestíbulo de entrada para dar la bienvenida a su nueva señora, y nena sintió el peso de docenas de miradas curiosas sobre ella, mientras Frederick la conducía a través de la gran puerta hacia un mundo que ahora le pertenecía tanto a ella como a él, y se preguntó si alguna vez se sentiría digna de tanta magnificencia. De los suelos de mármol, los techos altos y las pinturas que parecían brillar con la historia acumulada de generaciones de Sinclair que habían recorrido esos pasillos antes que ella. Frederick le presentó a la ama de llaves, la señora Thornton, una mujer digna cuya cálida sonrisa parecía genuina y no meramente cortés, y al mayordomo, el señor Davies, cuya reverencia formal contenía un indicio de algo que parecía casi aprobación. Y nena comprendió que Frederick había elegido a su personal con el mismo discernimiento que aplicaba a todo en su vida, rodeándose de personas de calidad y discreción. El recorrido por la mansión los llevó a través de salones y salitas y una magnífica biblioteca que dejó a nena sin aliento, con sus estanterías que iban del suelo al techo y sus sillones de cuero situados junto a las altas ventanas. Frederick le dijo que ahora esa sala era suya y que la decorara a su gusto, que quería que se sintiera como en casa en cada rincón de su finca, y ella pensó en todos los años que había pasado leyendo en su pequeña habitación de la casa de Ashworth, soñando con una vida más grande que la que le había tocado vivir. El comedor donde celebraron la cena de boda era más íntimo que grandioso. Una pequeña mesa dispuesta ante una chimenea crepitante, con velas que proyectaban una suave luz sobre la plata y el cristal. Y la nena descubrió que, a pesar de su nerviosismo, podía comer. La tranquila presencia de Frederick a su lado hacía que todo pareciera posible. Incluso esta nueva vida como condesa de Ravenscraftoft, que todavía le parecía algo que le estaba pasando a otra persona, a otra nena que no había pasado años creyéndose indigna de amor. Durante la cena hablaron de cosas sin importancia, de los terrenos de la mansión y del pueblo cercano, y de las mejoras que Frederick tenía previstas para las casas de los inquilinos, y nena le escuchó describir su visión de la vida que compartirían juntos, con una creciente sensación de asombro por el hecho de que este hombre la hubiera elegido a ella. La hubiera cortejado con tanta determinación, se hubiera negado a aceptar su rechazo, cuando cualquier hombre sensato habría pasado a conquistas más fáciles. La comida terminó, los sirvientes retiraron los platos y la hora se hizo tarde mientras la lluvia seguía golpeando con ritmo constante contra las ventanas, y nena sintió que su nerviosismo regresaba al darse cuenta de que se acercaba el momento que tanto había temido. La noche de bodas, cuando todos los secretos debían ser revelados y todas las ilusiones destrozadas, y ella sabía que no podía entregarse a Frederick sin antes confesar la verdad que la había atormentado durante tanto tiempo. Él la condujo por la gran escalera hasta el ala familiar, donde les esperaban sus aposentos con su mano cálida y firme sobre la de ella. Y ella trató de memorizar cada detalle de ese momento, por si era la última vez que él la miraba con tanta ternura, por si su confesión destruía todo lo que habían construido juntos. Y rezó para tener el valor de pronunciar las palabras que podrían acabar con su matrimonio
antes de que hubiera comenzado realmente, confiando en que le debía sinceridad a ese hombre que ya le había dado tanto. La alcoba que les esperaba estaba cálida, iluminada por el fuego y el suave resplandor de las velas colocadas por todas partes, y Eleyanena se quedó en el centro, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio del que no habría vuelta atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Frederick debía oírlo, mientras cerraba la puerta detrás de ellos con un suave clic que parecía resonar en el silencio como un pronunciamiento del destino. La habitación era preciosa, se dio cuenta a través de su neblina de terror, decorada en tonos azul oscuro y crema, con una enorme cama con dosel cubierta con cortinas de terciopelo que parecían representar todo lo que había soñado y todo lo que temía no merecer, y se encontró incapaz de moverse de su lugar cerca de la ventana, donde la lluvia continuaba su constante asalto contra el cristal, como si los propios cielos lloraran por lo que estaba a punto de perder. Frederick se acercó a la chimenea. Su alta figura proyectaba largas sombras sobre la alfombra, y la observaba con esos ojos oscuros que siempre parecían ver directamente a través de su alma. Y ella se preguntó si él podía ver el secreto que se retorcía dentro de ella como un ser vivo, la confesión que presionaba contra sus labios, exigiendo ser liberada antes de que ella pudiera permitirle tocarla, como un marido toca a su esposa. Se había puesto su camisón blanco mientras él le daba intimidad. La delicada tela no servía para calentar el frío que se había instalado en sus huesos, y sus manos temblaban mientras las juntaba delante de ella, en un gesto que podría haber sido una oración si hubiera tenido fe en que las oraciones pudieran salvarla ahora de las consecuencias de una noche de hacía 5 años. Frederick pronunció su nombre en voz baja. Eleyanena, solo su nombre y nada más. Pero la ternura de su voz casi la desmoronó por completo, porque sabía que esa ternura desaparecería en el momento en que revelara la verdad sobre la mujer con la que se había casado, la criatura dañada y arruinada que se había presentado ante el vicario esa misma mañana y se había prometido a él sin confesar primero que llegaba a él ya destrozada. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta como espinas, y tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con brotar, porque se había prometido a sí misma que no lloraría, que afrontaría ese momento con la dignidad que le quedaba después de que todo lo demás le hubiera sido arrebatado. Y cuando finalmente habló, su voz surgió como poco más que un susurro que parecía flotar en el aire iluminado por las velas entre ellos. «Tengo que decirte algo», dijo, y las palabras le salieron como piedras que le sacaban del pecho una a una. «Algo que puede cambiarlo todo entre nosotros. Algo que debería haberte contado antes de pronunciar nuestros votos. Pero fui demasiado cobarde, demasiado desesperada por aferrarme al sueño de la felicidad durante unas horas más, antes de que me lo arrebataran, como siempre supe que ocurriría». Frederick se acercó a ella, pero se detuvo cuando ella levantó una mano temblorosa, y ella vio algo en su expresión que no pudo identificar del todo, algo que parecía casi reconocimiento o quizás anticipación, y se obligó a seguir hablando antes de que su valor la abandonara por completo. «No soy lo que tú crees que soy», susurró, y la confesión que la había atormentado durante 5 largos años finalmente comenzó a derramarse en el espacio entre ellos, donde destruiría todo, de alguna manera, la liberaría. Las palabras brotaron de Eleyanena como el agua que rompe una presa que había aguantado durante 5 largos años, y le lo contó todo, con voz temblorosa, pero decidida, mientras confesaba que no era la novia inocente con la que él creía haberse casado, que algo le había sucedido en un baile de máscaras cuando tenía 21 años, que un hombre la había llevado al jardín y la había violado de formas que apenas podía describir. Y observó el rostro de Frederick mientras hablaba, esperando ver el disgusto y el horror que siempre había sabido que provocarían esta revelación. Pero en cambio vio algo completamente diferente, algo que parecía casi dolor, mezclado con una ternura tan profunda que le hizo doler el pecho por la confusión. Le contó lo del champán y las palabras encantadoras y su propia ingenuidad tonta que la había llevado a la oscuridad donde la esperaba un monstruo.
y le contó el terror, el dolor y la vergüenza que la habían acompañado cada día desde entonces, envolviendo su alma como cadenas que creía que la atarían para siempre. Y le dijo que entendía si él quería anular el matrimonio, que no se opondría, que siempre había sabido que no merecía la felicidad que él le había ofrecido. La lluvia continuaba golpeando con fuerza contra las ventanas, mientras la nena terminaba su confesión, y el silencio que siguió pareció prolongarse eternamente mientras esperaba el veredicto de su condena, con la mirada fija en la alfombra, porque no podía soportar ver el momento en que su amor se transformara en repulsión. Y pensó que al menos había sido sincera, que al menos no lo había engañado por completo, aunque esa sinceridad le costara todo, que se había atrevido a soñar que podría ser suyo. Pero entonces Frederick se movió, cruzando el espacio que los separaba con 3 pasos deliberados hasta que se situó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, y extendió las manos para acariciar su rostro, con una delicadeza que no tenía sentido en el contexto de lo que ella acababa de revelar, levantándole la barbilla hasta que no tuvo más remedio que mirarle a los ojos, que brillaban con lágrimas contenidas que la confundían por completo. Porque ¿por qué iba a llorar por una mujer arruinada que acababa de confesar su indignidad? Lo sé, dijo, y su voz se quebró por la emoción al pronunciar las 2 palabras que lo destrozaron todo. El Leia Nena creía que entendía a su marido, su pasado y el secreto que la había atormentado durante media década. Sé lo que te pasó aquella noche, Leia Nena, y lo sé porque yo estaba allí, porque he llevado conmigo el recuerdo de ti en aquel jardín, igual que tú lo has llevado contigo. Porque yo era el hombre con la máscara negra de dominó que lo apartó de ti y te abrazó mientras temblabas, te dio mi pañuelo y te prometió que nada de aquello era culpa tuya. Y te he buscado desde entonces, mi amor. Te he amado desde aquella terrible y hermosa noche en la que te encontré y te perdí, todo en la misma hora. El Leia Nena lo miró fijamente mientras las palabras que había pronunciado resonaban en la habitación iluminada por velas. Y durante un largo momento no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo hacer nada más que buscar en su rostro alguna señal de que había oído mal o entendido mal, porque lo que estaba diciendo era imposible. Era una fantasía conjurada por su corazón desesperado. No podía ser real. Y sin embargo, sus ojos sostuvieron los de ella con una intensidad que no dejaba lugar a dudas, y sintió que el suelo bajo sus pies se movía mientras todo lo que había creído sobre su vida comenzaba a reorganizarse en un patrón nuevo y aterrador. Tú estabas allí, susurró, y su voz le sonó extraña a sus propios oídos, distante y hueca, como si perteneciera a otra persona completamente diferente. Y Frederick asintió lentamente, con las manos aún acariciando su rostro con una ternura que le daba ganas de llorar, gritar y reír al mismo tiempo. Porque el hombre que la había salvado, el misterioso desconocido, cuya amabilidad había sido la única luz en 5 años de oscuridad, había estado frente a ella todo el tiempo, con el rostro del hombre con el que se había casado. El pañuelo, susurró, y la comprensión la invadió como una ola, al recordar la ropa de cama con monograma que había mantenido escondida en su cajón durante media década, las iniciales FS, que había trazado con los dedos en innumerables noches de insomnio, y nunca había relacionado esas letras con Frederick Sinclair, porque nunca se había permitido creer que el hombre que la había abrazado en el jardín pudiera ser real, pudiera ser alguien a quien realmente pudiera encontrar, pudiera ser alguien más que un fantasma que la perseguía en sus recuerdos con promesas susurradas de que nada de eso era culpa suya. Te busqué, dijo Frederick, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras, ya que la compostura que había mantenido durante toda su confesión finalmente se resquebrajó para revelar la profundidad de la emoción que se escondía debajo. Te busqué durante años, Nena. Hice preguntas en todos los bailes y todas las reuniones. Describí tu máscara plateada y tu vestido azul pálido a cualquiera que pudiera saber algo, pero habías desaparecido de la sociedad y nadie parecía saber ni preocuparse por la tranquila hija mediana de los Ashworth. Y entonces murió mi padre y tuve que irme al extranjero para administrar las propiedades.
Pensé que te había perdido para siempre hasta que regresé esta primavera y te vi de pie en el jardín de Lady Montagu, tan triste y tan hermosa, y tan ajena a que habías rondado mis sueños durante 5 largos años. Las rodillas de Eleyanena se doblaron y Frederick la sujetó, y ambos se arrodillaron ante la chimenea, donde se quedaron frente a frente como suplicantes ante un altar de verdad finalmente revelada. Ella extendió la mano para tocarle la cara con dedos temblorosos, recorriendo la fuerte línea de su mandíbula y la curva de sus pómulos como si fuera ciega y lo estuviera descubriendo por primera vez, lo cual, en cierto modo, era Asianan, porque todo lo que creía saber sobre este hombre se había transformado en algo infinitamente más precioso y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. «Tú estabas allí», repitió Eleyanena, y las palabras parecieron desbloquear algo dentro de su pecho que había estado congelado durante 5 años, un gran deshielo que le provocó temblores en todo el cuerpo, mientras las implicaciones de lo que Frederick había revelado cascada a través de su comprensión como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Porque el desconocido que había rondado sus sueños, el hombre cuya bondad había sido el único hilo de esperanza al que se había aferrado durante interminables noches de vergüenza y desesperación, no era un fantasma ni un producto de su imaginación desesperada, sino el hombre que ahora se arrodillaba ante ella con lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro y el amor ardiendo en sus ojos con una intensidad que amenazaba con consumirlos a ambos. «Me buscaste», dijo ella, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras, porque no podía comprender un mundo en el que alguien la buscara, la recordara, la llevara en su corazón a través de océanos y años, y la vasta e indiferente maquinaria de la sociedad que la había declarado sin valor y olvidada. Y sin embargo, allí estaba Frederick Sinclair, el conde de Ravenscraftoft, diciéndole que ella lo había perseguido tanto como él la había perseguido a ella, que habían estado unidos desde aquella terrible noche por hilos invisibles, que ninguno de los dos había reconocido hasta ese momento de revelación. «Nunca dejé de hacerlo», dijo Frederick, y su voz se quebró por la emoción mientras cubría las manos de ella con las suyas, calentando los dedos que se habían enfriado por la conmoción. «Nunca dejé de buscar y nunca dejé de esperar. Y cuando regresé a Inglaterra y te vi de pie en ese jardín, con aspecto tan perdido y tan encantador, pensé que mi corazón se detendría porque allí estabas por fin, la chica de la máscara plateada, la mujer que había soñado encontrar durante 5 largos años. Y eras más hermosa de lo que recordaba y más triste de lo que podía soportar. Y supe que pasaría el resto de mi vida tratando de hacerte sonreír si me lo permitieras». El Nena sacudió la cabeza lentamente, como si intentara despejarla de las telarañas que se habían acumulado durante media década, y pensó en todas las veces que se había preguntado por su misterioso Salvador, en todas las noches que había apretado su pañuelo contra su mejilla, e imaginado lo que podría haber pasado si hubiera mirado más de cerca su rostro, o le hubiera preguntado su nombre, o hubiera sido lo suficientemente valiente como para buscarlo tras su trauma. Y ahora se daba cuenta de que el destino, la providencia o cualquier fuerza que gobernara el universo había estado trabajando todo este tiempo para volver a unirlos, entretejiendo sus hilos separados en un único tapiz cuyo patrón solo ahora comenzaba a percibir. «Lo sabías», susurró, comprendiendo con terrible claridad. «Sabías todo este tiempo que estábamos saliendo. Sabías lo que me había pasado y, aún así, me cortejaste. Me pediste que me casara contigo sabiendo que estaba arruinada, sabiendo que estaba dañada, sabiendo todo lo que yo creía que me hacía indigna de ser amada». Y Frederick asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella, mientras presenciaba la transformación que se producía en su interior, la ruptura de las cadenas que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que no formaban parte de su propia piel. «Lo sabía», confirmó en voz baja. «Y te amé no, a pesar de lo que pasó, sino por en quien te convertiste después. Por tu valentía y tu dignidad y tu negativa a dejar que ese monstruo destruyera tu espíritu por completo.